Aquí tenemos la buena costumbre de escuchar especialistas y de preguntarles su opinión sobre los temas que te interesan. Lo hacemos cada mañana desde las 7. Atención, atención, que está la hora en punto. Faltan 21 minutos para las 8 de la mañana. Estamos con un entrevistado aquí en Buena Costumbre para hablar de economía y para intentar auscultar o saber más detalles respecto de esta agenda de productividad que ha sido presentada por el gobierno del presidente Gabriel Boric. Por eso estamos en comunicación con el Ceremi de Economía en la región del Biobío, Javier Sepúlveda. Ceremi, gracias por estar disponible para hablar con Buena Costumbre. Muy buenos días. Hola, muy buenos días también. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Todo muy bien. Perfecto, muy bien. Oiga, Ceremi, cuéntenos cuáles son el centro, los ejes principales. Entendemos que hay 9 ejes de trabajo que agrupan estas 40 iniciativas que tienen por objeto mejorar la productividad. En primer lugar, la pregunta es ¿por qué hay que mejorar la productividad? ¿Está muy mala, muy baja? ¿Cuál es el sentido del planteamiento de estas medidas por parte del gobierno? Lo primero, recordar que nosotros como país, como región y también como país, hemos visto estancado el nivel de productividad. Es decir, nuestras empresas, nuestras micros, pequeñas y medianas empresas principalmente, no han visto un aumento importante en su nivel de productividad en los últimos 15 años. Es un nivel de productividad que está estancado y eso significa que se pierde competitividad en los mercados internacionales cuando se quiere posicionar los productos y los servicios nacionales y regionales en los mercados internacionales. Se pierde competitividad frente a otros productos de otros países que prácticamente en algunos mercados no se puede competir. Por eso el gobierno hoy día está planteando un plan que contempla 46 medidas efectivamente alineadas en 9 ejes y que buscan hacer más eficiente el uso de los recursos en las empresas, tanto en los procesos de gestión administrativa, en los procesos de comercialización y en los procesos de producción. Ya, en la medida en que estas medidas se vayan implementando, va a ser una implementación gradual. Algunas de ellas, cerca de 8, van a requerir nuevos proyectos de ley a ingresar al Congreso. Otras medidas, cerca de 9 o 10, van a requerir indicaciones o modificaciones a leyes que ya están hoy día en discusión. Y otras tantas medidas van a requerir la coordinación de servicios públicos y ajuste administrativo. ¿Ya? Entonces, hoy día lo que estamos buscando con esto es que durante los próximos periodos de forma gradual vaya aumentando la productividad y eso va a permitir eventualmente un aumento en el PIB evidenciado o provocado solamente por el efecto de mayor productividad. ¿Qué significa mayor productividad? Que cada hora humana que se trabaja pueda permitir obtener un producto que sea menos costoso en términos de menor uso de recursos o de mayor calidad, ¿ya? Cualquiera de esas dos vías. Y también lo mismo con cada hora máquina que se utiliza en las empresas. Pero acá el foco está en la productividad laboral. Y yo quisiera, si usted me permite, mencionar rápidamente algunas 5 medidas como a modo de ejemplo, porque la verdad es que son 46. Justo le iba a pedir lo mismo, así que estamos en sintonía, Ceremi, póngale por favor, cuéntenos. Y bueno, mira, yo creo que a destacar acá podríamos hablar de, lo primero, permisos sectoriales. Hoy día cualquier iniciativa de inversión, un proyecto que se quiera alojar acá en la región del Biobío, sea un proyecto eólico o cualquier otro proyecto industrial, tiene que transitar por un camino de solicitudes de permisos ambientales y de permisos sectoriales. Lo que se va a hacer justamente es un proyecto de ley que va a reestructurar, a rediseñar ese camino que recorren las empresas de manera de que sea mucho más rápido, más eficiente. Algunos que puedan ser hechos en formulario de papel puedan ser solamente por una ventanilla única en una plataforma virtual. Eso va a disminuir las barreras porque no queremos que los permisos sectoriales sean una barrera a la hora de invertir. Otra iniciativa importante tiene que ver con la desnotarización. ¿Qué quiere decir esto? Hay muchos trámites que hoy día se realizan en notaría. Eso implica el costo monetario, más el costo administrativo, más el tiempo de demora, en fin, son muchos costos que se van sumando a trámites notariales que son muchísimos y muchos de esos trámites notariales se pueden reemplazar por la firma electrónica avanzada, ¿ya? Que hoy día ya tenemos las tecnologías para ello, claro. La firma electrónica avanzada cada vez es más masiva. Eso también va a reducir los costos. Otro aspecto que principalmente va a beneficiar a nuestra región tiene que ver con el cabotaje. Cabotaje es todo lo que es el transporte de mercaderías a través del mar entre puertos nacionales.
Hoy día ese es un mercado que está solamente para empresas nacionales, las empresas extranjeras no pueden participar. Hoy día, dado eso, tenemos un alto nivel de concentración en ese mercado y eso implica costos de transporte muy altos y con lo que tú sabes el efecto de los aumentos en los precios en la cadena completa hasta llegar al consumidor final. Por lo tanto, lo que buscamos es darle mayor competencia a ese mercado, bajo ciertas condiciones permitir que empresas extranjeras participen en el cabotaje y por lo tanto los costos de transporte vayan disminuyendo en la medida que, o sea, de tal forma que el precio de todo el encadenamiento que hay disminuye hasta que el consumidor final llegue a un precio más bajo. Otro aspecto importante tiene que ver con la incorporación, o más que la incorporación, con la preferencia en el momento en que el Estado compra bienes y servicios, se le dé preferencia a las pymes, micros, pequeñas y medianas empresas y cooperativas, ¿ya? Hoy día la ley de compras públicas tiene algunos mecanismos de compra que permiten preferir las empresas locales, pero no es muy masivo, solamente hasta 3 UTM. Hoy día lo que buscamos es que eso sea mucho más profundo y que en compras que sean hasta 30 UTM se le dé prioridad o preferencia a las micros, pequeñas y medianas empresas y a cooperativas. Eso va a permitir darle también mucha más competencia, dinamismo a las compras públicas. Hay algunos mercados o tipos de bienes y servicios que prácticamente están monopolizados por un par de empresas nacionales y hay muchas empresas aquí en la región que podrían proveer los mismos bienes, los mismos insumos y servicios, pero quedan fuera porque no pueden competir con las grandes empresas nacionales. Y una quinta medida también importante es que el Estado va a participar como inversionista en los fondos de capital de riesgo. Cuando hay alguna empresa innovadora, una empresa que es prometedora y necesita apalancar inversiones, lo que hacen hoy día es acudir por ejemplo, Capital Ángeles, a un grupo de inversionistas que tiene el dinero y que necesita ponerlo en alguna iniciativa de inversión que le retorne cierto nivel de rentabilidad. Bueno, entonces el Estado va a participar de eso en lo que se llama fondos de capital de riesgo. Todavía se tiene que definir hasta qué nivel de participación va a llegar el Estado, bajo qué condiciones, pero el Estado entonces va a tener la posibilidad de, primero, promover aquellos emprendimientos innovadores de alto potencial de crecimiento y segundo, obtener luego rentabilidades que obviamente van a entrar a las arcas fiscales. Eso se va a hacer a través de Corfo, requiere por supuesto una revisión muy profunda de los reglamentos, de los instrumentos que hoy existen, donde ya Corfo participa, pero entregando créditos solamente, no participando como inversionista. Así es que estas son, a modo de ejemplo, algunas de las medidas, son 5 mencioné yo, de 46 medidas que, como te contaba, buscan hacer más eficiente el uso de los recursos empresariales. Como la mayoría de estas, no sé si la mayoría, pero una parte importante de las que, incluso de las que usted mencionó, Seremi, y otras de las 40 y tantas, requieren de proyectos de ley, es decir, tienen que pasar por el Congreso y hacer todo el trámite que significa, digamos, la técnica legislativa. ¿Para cuándo creen ustedes que podría estar en régimen ya implementada esta agenda de productividad del gobierno? ¿Cuál es el plazo que se han dado? ¿Todo el 2023? Así es. Bueno, como mencionaba, la mitad o un poquito menos de la mitad requiere pasar por el Congreso, ¿ya? Como te contaba también, esto es progresivo. Nosotros ya durante el segundo semestre de este año vamos a estar haciendo ingresos de algunas de estas leyes. Por ejemplo, la preferencia de las pymes en las compras públicas es un proyecto de ley que ya está en discusión. Se han incorporado indicaciones y modificaciones durante el segundo semestre del año 2022 y esperamos que durante el transcurso de este año eso ya esté en implementación. Eso es gradual. Lo importante y lo relevante acá es que, a diferencia de otras agendas de productividad, hay un nivel de conversación previa con los sectores productivos, hay un nivel de legitimidad. Estas medidas no se levantaron entre cuatro paredes por un nivel de expertos, digamos, entre comillas. Estas medidas se conversaron con los gremios productivos, con los gremios de pyme, se conversó también con la CUT, porque hay algunas medidas que buscan mejorar la productividad laboral, fomentar el empleo formal. Así es que eso, por supuesto, que genera un camino un poco más fluido, ¿verdad? Una conversación mucho más rápida para que estas medidas se vayan implementando. Pero nosotros esperamos que ya el segundo semestre de este año estén en régimen e implementación varias de estas medidas y va a ser durante varios meses y hasta el próximo año, ¿verdad? La implementación gradual de estas medidas.
Seremi de Economía, Javier Sepúlveda, me gustaría llevarlo a otro tema que no estaba en la pauta, pero que es bastante contingente y que está relacionado con las dificultades que hay en la movilización colectiva, fundamentalmente porque pasada cierta hora, 8:30, no hay movilización colectiva para algunos sectores, para algunos barrios y en otros casos un poquito más tarde. Ya ha surgido esta iniciativa por parte de algunos municipios de generar mecanismos alternativos de movilización colectiva que dependerían de los municipios, dicen algunos, y otros también plantean que podría tener iniciativa en esta materia los gobiernos regionales. ¿Cómo observan desde el gobierno esta idea, Seremi? Mira, la verdad es que eso es un tema de Ministerio de Transporte, Sí. el cual le ha generado bastantes dificultades poder implementar, porque nosotros como gobierno, por supuesto que estamos a favor de que se provea la mayor cantidad de servicios de transporte posible. Yo recuerdo cuando estaba en la Universidad de Concepción, hasta las 11 de la noche encontraba transporte para mi casa. Hoy día eso es imposible. Imposible. ¿Qué ocurre? Ocurre que hay algunos servicios licitados, ¿verdad? Recorridos licitados acá, principalmente las micros azules, que podrían demandar al Estado por competencias desleales, en el caso, por ejemplo, de que uno pusiera un recorrido con buses contratados por el Estado, municipio o gobierno regional. Por lo tanto, sí, hay que buscar de alguna forma que no entre con competencia directa, de que haga la mitad del recorrido o un recorrido similar, de manera de que no tengan los fundamentos para poder hacer esa demanda, como te comentaba. Pero a nosotros nos parece medida sumamente necesaria, sobre todo en este momento en donde ya se viene marzo, vamos a tener un nivel de congestión. De hecho, dentro del plan de contingencia para el puente ferroviario y todo lo que va a significar eso en marzo, se consideran eventual contratación de buses que permitan llevar a la población a las zonas donde el transporte público normal no llega. Y ahí en donde nosotros como gobierno estamos identificando, ¿verdad?, cuáles son esos recorridos, cuáles son esos lugares, y eso va a permitir, por supuesto, digamos, darle un poco de remesón a las empresas de transporte público que hoy día no están cumpliendo con los contratos, que hoy día no están sacando sus maquinarias a la calle cuando corresponde, que no están cumpliendo con los horarios, y el Ministerio de Transporte prácticamente queda muy corto porque no tiene la cantidad de fiscalizadores que les permita estar en cada esquina vigilando que las líneas realicen el servicio de transporte. Hay todo un tema detrás. Por lo tanto, nosotros estamos ya, digamos, preparando como gobierno algunas medidas que permitan mejorar el servicio. Es decir, para hacerlo más concreto, ¿el gobierno ve con simpatía esta iniciativa de los municipios y del gobierno regional de generar mecanismos alternativos de transporte para resolver la falta de movilización colectiva tarde por la noche? Eso es en definitiva. Perfecto. Otro en tema, definitiva, si las líneas de transporte que hoy día tienen licitados los recorridos no cumplen, nosotros como gobierno vamos a tener que acudir a medidas alternativas. Oye, otra cosa que no está directamente vinculado con su cartera, sino que más bien de Hacienda, pero es este contentamiento que hubo ayer respecto de que por primera vez en una década se logró un superávit fiscal de un 1,5% del Producto Interno Bruto, pero está todo el mundo contento ayer en el gobierno. Y a mí me gustaría que usted pudiera explicar qué significa este superávit, el superávit fiscal primero en una década, primero en 10 años. ¿Cuál es muy simple. Ya. Que los gastos que hizo el Estado durante el año 2022 son menores a los ingresos fiscales que se pudieron recaudar durante el mismo periodo. Es así de simple. ¿Ya? Hace 12 años que no teníamos superávit. O sea, los últimos 12 años, todos los gobiernos que pasaron hicieron más gasto de los ingresos que tuvieron. Por lo tanto, tenían que acudir a deuda. Eso es peligroso porque podemos llegar a niveles muy críticos de deuda donde el Estado no va a tener la capacidad para a solventar o pagar esos compromisos. Por lo tanto, una de las máximas prioridades de todo gobierno es el equilibrio fiscal, el uso eficiente de los recursos, cuidar los recursos porque son escasos y son dineros que se recaudan de los contribuyentes, tienen que dirigirse y orientarse a donde están las verdaderas necesidades. ¿Y esto, cuáles fueron las principales, áreas económicas que influyeron en este superávit fiscal? Entiendo que son los commodities, el cobre y el litio. Sí.
Sí. Principalmente, sí, principalmente cobre y litio. Lo que pasa es que Chile tiene la regla de balance estructural. ¿Qué significa eso? Que el gasto y los gastos fiscales y los ingresos fiscales se determinan de acuerdo a una proyección ya de los impuestos que se van a recaudar a partir de los registros históricos. Entonces, cuando tú tienes momentos o periodos en donde la actividad minera, por ejemplo, la venta del cobre o la venta del litio, supera con creces la tendencia histórica, te generan ingresos adicionales que tú no tenías contemplado y por lo tanto esos son como ahorros para el chanchito. Entonces, por ejemplo, para definir el presupuesto del próximo año se va a mirar lo histórico hacia atrás y a partir de esa tendencia se va a definir el gasto y se va a definir los ingresos fiscales potenciales o esperados a recibir durante el próximo periodo. Y ahí es donde aparecen los periodos de superávit y déficit, y eso nos permite también tener momentos de ahorro para poder enfrentar momentos difíciles. De hecho, durante la pandemia, ustedes recuerden que el Estado tuvo que acudir a fondos de inversión que tenían en distintas partes del mundo, y fueron ahorros que se pudieron acumular en periodos positivos, 12 ya, cuando también teníamos algunos periodos con superávit. Ya, pues, Seremi Javier Sepúlveda, estuvo buena la clase de economía esta mañana, así que le agradecemos mucho la participación y haber salido los temas que teníamos presupuestados. Así que muy agradecidos nuevamente de que usted haya estado con nosotros aquí en Buena Costumbre. De nada, yo agradezco a ustedes el espacio, que tengan muy buena semana y nos volveremos a ver prontamente. Muchas gracias. Igualmente, pues. Faltan 4 minutos para las 8 de la mañana. Esto es Buena Costumbre, la de hablar de nuestros temas.